Buenos días. Esta es la clase número 6 del curso sobre técnicas de estudio, en búsqueda de un aprendizaje significativo apoyado en la construcción del conocimiento. ¿Qué no deseamos y qué sí deseamos cuando estudiamos? Estudiar implica incorporar contenidos, pero habitualmente sentimos que esos contenidos no están disponibles a la hora que son requeridos y por lo tanto nos enfrentamos a cientos de dudas para responder las preguntas que nos pueda hacer un profesor. Lo que sí deseamos es que los contenidos ingresen y tengamos la sensación de que esos contenidos están presentes, de manera de que cuando son requeridos podamos dar una disertación segura y concisa sobre ellos. Y por sobre todo, que la sucesión de estas disertaciones nos conduzcan a la meta que nos hemos planteado, que es ser un profesional, graduarnos en una determinada carrera. ¿Qué hemos visto que puede ayudarnos a lograr esa meta? Hemos visto varias cosas. En primer lugar vimos la matriz FODA, que es el conjunto de nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del medio. El análisis de esta matriz nos permite detectar cuáles son las cosas en las cuales nos debemos apoyar y cuáles debemos evitar para ir sorteando los objetivos y alcanzar nuestra meta. Luego vimos la organización de los contenidos. Lo que vamos a estudiar es importante organizarlo. Tener una planificación de cómo vamos a ir estudiando esos contenidos. Cuando nos enfrentemos a cada sección de estudio, debemos identificar palabras clave en un texto y conocer definiciones precisas para cada uno de los conceptos. Luego, con los conceptos, construir redes conceptuales que nos permitan de alguna manera vincularlos entre sí. Identificar respuestas contextualizadas y no contextualizadas respecto de una pregunta. Jerarquizar los conceptos. Poder predecir definiciones de una manera anticipada una vez que demos respuestas a ciertas preguntas. Dar respuestas orientadas de manera de que cuando respondemos una determinada pregunta, de alguna manera estemos condicionando a nuestro interlocutor qué preguntas puede hacernos y cuáles no. Y como ejercicio planteamos definiciones acotadas por términos, por tiempos o por cantidad de palabras para mejorar nuestro vocabulario y nuestra forma de expresión. Recuerde que no tiene por qué aplicar el 100% de su tiempo con estas técnicas que hemos detallado acá. Dedicando solo un 10 o un 20% diario de sus horas de estudio, se irá haciendo una práctica común y la irá incorporando hasta que todo su estudio sea de una manera más razonable y con un espíritu constructivo. ¿Qué veremos en la clase de hoy? Lo primero que vamos a ver es la búsqueda de semejanzas y diferencias. Podemos recordar los juegos que hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? En las revistas que aparecían dos dibujos y teníamos que indicar qué era parecido y qué era diferente. Como es claro acá, la trompa del avión es la misma, pero la cola es diferente. Cuando estudiamos la identificación de semejanza y diferencia, amplía nuestro horizonte muchísimo y permite de alguna manera vincular y relacionar los temas que estamos estudiando. Entonces, semejanzas y diferencias. No siempre es tan fácil como en este dibujo encontrar las diferencias. El fósforo verde es claramente diferente a los rojos y los rojos son claramente iguales entre sí. Una vez obtenidas las definiciones de los términos que forman parte de nuestra asignatura, la comparación de dos o más conceptos es un ejercicio que da muy buenos dividendos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos definiciones, la definición de la glucosa y la definición del almidón. Definimos glucosa como un monosacárido de 6 carbonos y almidón como un polisacárido de reserva vegetal. ¿Están bien estas definiciones? Sí. ¿Están completas? Quizás no, pero de esta manera estamos definiendo ambos conceptos. Entonces podemos plantearnos algunas situaciones, por ejemplo, busque al menos una diferencia entre ambos compuestos, indique dos semejanzas entre los compuestos mencionados, indique una diferencia estructural, acá estoy buscando la diferencia pero ya condicionándolo a que no es cualquier diferencia,
Remarcar una semejanza metabólica, lo mismo que la anterior. Estoy buscando una semejanza entre la glucosa y el almidón, pero alguna que sea desde el punto de vista metabólico. Enuncie una propiedad física que tenga el mismo valor para ambos compuestos. Otra vez estoy buscando una semejanza. Y resalte una diferencia digestiva entre ambos compuestos. Estoy buscando qué diferencia hay entre la glucosa y el almidón, pero solo a nivel digestivo. Veamos cómo expresar diferencias. Acá tenemos los dos términos: glucosa, monosacárido de 6 carbonos; almidón, polisacárido de reserva vegetal. Entonces busque al menos una diferencia entre ambos compuestos. ¿Cómo hacemos? Cuando deseamos resaltar o marcar diferencia, las palabras mientras, contrariamente, a diferencia, son de utilidad para este caso. Veamos algunos ejemplos de cómo puedo resaltar una diferencia. Por ejemplo, la glucosa es un monosacárido, contrariamente, el almidón es un polisacárido. Este conector entre las dos fases, entre las dos partes de la oración, hace que tenga un sentido interesante lo que he mencionado. Otra forma: mientras la glucosa es un monosacárido, el almidón es un polisacárido. Es otra forma de remarcar una diferencia. A diferencia de la glucosa, que es un monosacárido, el almidón es un polisacárido. Entonces, con las palabras contrariamente, mientras y a diferencia, puedo expresar de diferentes maneras diferencias entre dos cosas. Pasemos a las semejanzas. Dos cosas pueden ser diferentes pero presentar semejanza, como vemos acá en Garfield, ¿no? Este gato es claramente distinto a este, pero tienen el mismo color. O sea que cuando hablamos de semejanza no implica una semejanza completa. Entonces acá tenemos glucosa, monosacárido de 6 carbono; almidón, polisacárido de reserva vegetal. Y el ejercicio que me planteo es: busque dos semejanzas entre ambos compuestos. Cuando deseamos resaltar o marcar semejanzas, las palabras asemejanza, son ambos, aunque ambos, son todas palabras de utilidad para mostrar que una cosa tiene semejanza con otra. Veamos los ejemplos. La glucosa y el almidón son carbohidratos e hidrofílicos. ¿Qué estoy indicando con esto? Que ambos son carbohidratos y ambos son hidrofílicos. Estoy marcando dos semejanzas. Otra forma: a semejanza de la glucosa, el almidón es un glúcido hidrofílico. Estoy diciendo lo mismo de arriba, pero con otra palabra. La glucosa y el almidón tienen algunas diferencias. Sin embargo, ambos son glúcidos con afinidad por el agua. Otra vez estoy diciendo lo mismo que en los pasos anteriores. Aunque ambos son carbohidratos, la glucosa es un monosacárido. Acá estoy marcando, ya no estoy haciendo lo mismo, estoy marcando una semejanza. Aunque ambos son carbohidratos, la glucosa es un monosacárido. En esta circunstancia estoy marcando tanto una semejanza como diferencias. Entonces, estas palabras marcadas en negrita, es importante que las tenga a mano a la hora de ir construyendo este tipo de ejercicio. Entonces, concluyendo con semejanza y diferencia. Cuanto más preguntas me formule respecto de dos cosas, mejor. Yo tengo dos cosas, me pregunto semejanzas y diferencias. Tome dos términos cualquiera y compárelo, aun cuando no tienen nada que ver o cuando sean muy semejantes. Por ejemplo, indique tres diferencias entre el estómago y la bomba sodio-potasio. Es una pregunta difícil de responder porque nada tiene que ver el estómago y la bomba sodio-potasio. Pues bien, mucho más fácil encontrar diferencia entre dos cosas que nada tienen que ver. Acá hay varias opciones. Mientras uno es un órgano, el otro es un transportador. Haciendo en primer lugar, obviamente, relación al estómago y en segundo a la bomba sodio-potasio. Mientras la bomba sodio-potasio es una proteína, el estómago es un órgano. La bomba sodio-potasio se halla inserta en membranas, contrariamente el estómago no puede tener esa característica por ser un órgano que es, obviamente, miles de veces más grande que una membrana. Bien, otro tema que vamos a ver hoy es la descripción de los procesos. Prácticamente en todas las materias y asignaturas que se nos presentan en nuestra carrera, siempre tenemos que describir estructuras, que son cuestiones estáticas, o procesos, que son cuestiones dinámicas. Vamos a ver cómo describimos un proceso.
Un proceso es algo en que se producen cambios. En general, si los cambios conducen a aparición o desaparición de sustancia, hablamos de procesos químicos. Mientras que si no ocurren tales cambios, hablamos de procesos físicos. En muchos casos ocurren ambas cosas y tenemos procesos físico-químicos. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué tipo de proceso cree que es la hidrólisis de ATP para dar ADP y fosfato? Piense en función de la definición. Si hay cambio de sustancia es químico, si no hay cambio de sustancia es físico. Acertó. Se trata de un proceso químico, porque el ATP, que es una sustancia, da origen al ADP y el fósforo, que son dos sustancias distintas. Veamos este otro. ¿Qué opina? ¿Qué es la difusión del catión sodio desde un lado de mayor a otro de menor concentración? ¿Qué es lo que está cambiando? Acertó. Estamos en presencia de un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque el catión sodio no se modifica, lo único que cambia de lugar. Pasa de un lugar de mayor potencial electroquímico a otro de menor potencial electroquímico. Muy bien. ¿Cómo describimos un proceso? La descripción de los procesos, tenemos que tener en cuenta que todo proceso tiene básicamente dos partes: los componentes de ese proceso y el mecanismo. Para entender un poco lo de proceso, podríamos hablar, por ejemplo, hacer una pizza es un proceso y requiere componentes. ¿Cuáles son los componentes? Muy bien, harina, agua, levadura, tomate, jamón, queso y alguna otra cosa. Y elementos que necesito para hacer la construcción de esa pizza, como ser un horno, cuchara, etc. El mecanismo sería cómo llevo a cabo ese proceso, es decir, primero mezclo el agua, la harina con agua y levadura, dejo un tiempo que leude, luego hago la masa, la estiro, le pongo el tomate, le pongo el queso, las demás cosas las llevo al horno. Entonces eso sería lo que llamamos componentes y el mecanismo. Acuérdese de una receta de cocina. Los ingredientes son los componentes y la explicación de cómo se hace es el mecanismo. Cuando intente explicarlo, comience primero por los componentes. Como un chef que quiere explicar una receta, primero dice qué es lo que vamos a necesitar y luego explica cómo se hace. Tiene que conocer qué rol cumple cada componente, que enumere y en qué secuencia va a aparecer en el proceso. Si no conoce el rol de un componente, no lo nombre y reformule el mecanismo de manera que ese componente no le aparezca cuando empiece a explicar cómo ocurre el proceso. Y haga todo esto mientras estudia, no espere el día del examen. Si usted solo estudia y cuando se enfrente a un proceso espera que el día del examen le salga, lamento decirle, son pocos los alumnos que tienen esa capacidad de improvisar algo que nunca han ensayado. Ojalá sea usted. Veamos un ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, supongamos que tengo que explicar el proceso de transaminación. Ya acá empezamos fácil porque me pide el proceso, sé que tengo que hablar de un proceso, pero muchas veces me dicen explique la transaminación. Yo tengo primero que decidir si eso es un proceso o una estructura. Habitualmente terminado en ción son procesos. Primero, deberíamos describir los componentes. Tenemos varias opciones para describir los componentes. Supongamos una opción 1. Digo, bueno, en este proceso participan aminoácidos, cetoácidos y enzimas. Nombro los componentes sin hacer ninguna aclaración y no nombro todos. ¿Está bien? Sí, está bien. Veamos otra opción. En este proceso participan aminoácidos, cetoácidos, como el alfa-cetoglutarato, enzimas de la familia de las transaminasas y el grupo prostético piridoxalfosfato. He sido más extenso en esta descripción de componentes. ¿Cuál elegiría usted el día del examen? Deberá pensar qué preguntas pueden venirse con cada opción. Obviamente, si yo describo los componentes o nombro los componentes de esta manera, dejo más abierta la posibilidad que las preguntas sean más generales, como por ejemplo, participan aminoácidos, voy a decir, bueno, ¿cuáles? Cetoácidos, ¿cuáles? Enzimas,
qué tipo de enzimas. En cambio, si yo he nombrado de esta manera, donde ya por ejemplo doy el nombre del cetoácido, enzima de la familia de las transaminasas y qué grupo prostético, las preguntas pueden ser mucho más específicas, como por ejemplo, bueno, qué rol cumple el piridoxalfosfato, a qué familia pertenecen las transaminasas, qué es el alfa-cetoglutarato, etc. Ahora debemos explicar el proceso. Veamos varias opciones. Puedo hacer una descripción muy breve. En este proceso, un aminoácido cede su grupo amino a un cetoácido. ¿Está bien? Sí. Es relativamente corta, pero está bien. Una un poco más extensa, en este proceso, un aminoácido cede su grupo amino a un cetoácido, el cual se transforma en aminoácido. Este proceso es catalizado por una enzima de la familia de las transferasas que utiliza un grupo prostético. Acá quedó expuesto a preguntas, pero más directas. En el primero simplemente dije que un aminoácido sería su grupo amino a un cetoácido. No mencioné las enzimas. La pregunta puede ser, bueno, ¿qué enzima cataliza ese proceso? Acá ya menciono la familia, entonces me pueden pedir alguna subfamilia, o cuál es el grupo prostético que yo hago mención. Una tercera, un poco más extensa. En este proceso se transfiere un grupo amino de un aminoácido, el cual se transforma en cetoácido, y el grupo amino es transferido a un cetoácido, el cual se transforma en aminoácido. La reacción es catalizada por enzimas del tipo transaminasas que utilizan como grupo prostético el fosfato epiridoxal. Esta pregunta un poco más, la respuesta es un poco más específica y obviamente las preguntas que pueden venir van a ser más específicas, probablemente orientados a palabras que están dentro de esta explicación. ¿Cuál elegiría usted el día del examen? Siempre recuerde que cuanto más detalles dé, menos opciones le da a quien pregunta y más complejas pueden ser las respuestas. Por lo tanto, siempre es preferible empezar con una respuesta corta e ir viendo cómo es aceptada por nuestro interlocutor. Algunas reglas que debemos tener presente cuando describimos procesos. Primero, enumere los componentes, especialmente siguiendo el orden en que aparecerán en el proceso. Solo enumere los que conozca, por supuesto, nunca tengo que hablar de algo que no conozco. Luego de una breve descripción de ellos y qué hacen en el proceso. Y finalmente explicar el proceso. No vaya directamente al proceso porque se pierde toda esta explicación que puede ser valiosa tanto para usted como para el profesor. También trate de usar recursos para que su explicación pueda continuar y no sea interrumpida por el docente. Es muy común que nos han preguntado, por ejemplo, en qué consiste la transaminación y nosotros queremos empezar a hablar de los componentes. Entonces el profesor por ahí me dice, no, le pregunté cómo ocurre y no cuáles son sus partes. O puede ser un poco menos cortés, no escuchó mi pregunta, le pregunté qué es y cómo ocurre, no lo que me está diciendo usted. Entonces nosotros tenemos que evitar que el docente piense que estamos tratando de evitar la pregunta y lo que estamos intentando hacer es simplemente darle un marco más interesante. Entonces, algunos recursos. Veamos un ejemplo. Dice el profesor, explíqueme brevemente la duplicación del ADN. Me está diciendo que le explique de una manera no muy larga un proceso que es la duplicación del ADN. Entonces yo como alumno le puedo decir, qué interesante tema el que usted me plantea, profesor. Para explicarle el proceso que usted me está pidiendo, primero voy a nombrar cuáles son los componentes y algunos otros detalles que necesitaré durante la explicación que usted me está pidiendo. Le dejo claro que voy a decir algunas cosas simplemente para que me resulte más sencillo, tanto a mí como a él. ¿Qué me va a decir el profesor? Y bueno, si usted lo dice, hágalo. Entonces, como alumno le digo, bueno, verá que será mucho más claro de la manera que yo lo planteo. Bien, en primer lugar, la duplicación es un proceso químico, es decir, la defino. Hago una pausa, miro al profesor a los ojos, a ver si va bien, si le convence lo que estoy haciendo. Este proceso no ocurre continuamente en una célula. Solo ocurre durante la fase S del ciclo celular. Y voy haciendo algunas pausas con las cuales voy viendo cuál es la reacción. Estas pausas me sirven para dos cosas. Para relajarme, para pensar cómo voy a seguir, para pensar qué dije y para darle la oportunidad al profesor que si quiere preguntar algo de lo que dije, lo haga. Aclaro que la fase S es aquella etapa de la vida de una célula
que ocurre en células que van a sufrir una división celular. Y voy haciendo esas pausas. El manejo de las pausas es tan importante como el manejo de los contenidos que tenemos en nuestra cabeza y que tanto trabajo nos ha dado conseguir. Muy bien, pasemos a otro tema que vamos a ver hoy, que es la profundidad variable del contenido. Basémonos en estas dos fotos. ¿Tienen algo de igual? ¿Tienen algo distinto? ¿Son las mismas? No, son distintas fotos, pero si vemos, el niño que está acá es el mismo niño que está acá, las casas, el puente es lo mismo, pero estamos poniendo énfasis acá el niño es lo más importante de la foto, acá el niño en el paisaje es lo más importante de la foto. Entonces, cuando nosotros vamos a dar una explicación, la profundidad que damos al contenido y la profundidad con la que guardamos los conocimientos y en qué ponemos énfasis es extremadamente importante. Diferente profundidad de descripción. Cuando describo algo, esto básicamente es importante como ejercicio para manejar adecuadamente el conocimiento. Cuando describo algo, debo tener, obviamente, descripciones de eso, de diferentes tipos. Algunas descripciones superficiales, de pocos segundos de duración, otras descripciones de hasta 2 o 3 minutos de duración, no mucho más, aunque sea muy complejo el concepto que estoy describiendo, y las más recomendables son de 1 minuto. En mis años de trabajo he comprobado que 1 minuto es un tiempo muy adecuado en el cual uno puede colocar una gran cantidad de conceptos, pero el tiempo es suficientemente corto para que no cometa muchos errores. Entonces, cuando usted explique un proceso, explique la estructura de un órgano, las relaciones, un proceso fisiológico, un proceso químico, trate de hacer entrar todo un contenido dentro de 1 minuto. Para eso hay un buen ejercicio que muestro acá, que es ir generando frases cada vez más complejas en las cuales voy agregando palabras que van ampliando el contenido de la frase original. Veamos. La traducción es un proceso por el cual se sintetiza una proteína. Ese es un concepto claro. Ahora le agrego una palabra que está subrayada. La traducción es un proceso bioquímico por el cual se sintetiza una proteína. Ahora, a esta frase le voy a agregar lo que está subrayado. La traducción es un proceso bioquímico por el cual en una célula se sintetiza una proteína. Es decir, en cada paso le fui agregando, acá le fui agregando una idea de si se trataba de un proceso físico-químico, acá el sitio donde ocurre. La traducción es un proceso bioquímico que ocurre en el citosol, por el cual en una célula se sintetiza una proteína. Acá estoy agregando un detalle más respecto de en qué sitio de la célula ocurre la cosa. La traducción es un proceso bioquímico que ocurre en el citosol, por el cual en una célula se sintetiza una proteína a partir de aminoácidos. Y así sucesivamente puedo ir construyendo conceptos cada vez más complejos. Sin duda, esto es muy interesante de realizar en un procesador de texto, porque lo único que tengo que hacer es copiar la versión anterior y hacer un nuevo agregado. Y de esta manera voy a ir construyendo un contenido que lo puedo hacer tan largo como quiera o como tenga ganas. Bueno, con esto finalizamos la clase número 6 y a la brevedad tendremos las clases 7 y 8 con las cuales finalizaremos este curso y veremos qué resultados obtenemos.